1, vamos a leer versículos del 12 al versículo 16. Rapidito, dice así la palabra de nuestro Dios. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ante tal majestuosidad nos inclinamos. Gracias por esta definición que tú compartiste con Juan. Juan, que te había visto, había andado contigo 3 años. Cuando tú, Señor, le diste una visión de quién tú eras ahora, él quedó asombrado. Por eso dijo más adelante, y caí como muerto, porque eres tan extraordinario. No nos da miedo, pero nos impresiona tanto quién eres, y que nos tengas en cuenta. Nos derretimos en adoración a ti. Oramos dándote las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Queremos en la mañana de hoy continuar con este importantísimo tema acerca del reino de Dios. Y el domingo anterior estuvimos hablando acerca de lo que sucede cuando las credenciales de ese rey le son quitadas. Siempre que el pueblo cristiano, los hijos de Dios, tenemos en cuenta cuáles son las credenciales y mantenemos nuestra actitud ante ese ser que tiene esas credenciales. Recuerden que credenciales dijimos que era la acreditación o el respaldo, o sea, un diplomático de un país en el otro tiene el respaldo de ese país en esa persona. La embajada se considera un lugar del otro país, y entonces esa persona que es el diplomático es el que puede lograr una relación entre ambos países, inclusive que no sean países muy amigos. Entonces, las credenciales que tiene Cristo son credenciales únicas, son credenciales excelsas, son credenciales que nadie más las tiene. Por eso esta descripción que hay aquí en el libro de Apocalipsis nos da una muestra de quién es ese ser que iba a guiar a la iglesia a través de los siglos. Nosotros muchas veces vivimos la vida cristiana mirando más los problemas, mirando más las circunstancias, que mirar más a Cristo. Y desde el principio, el gran debate de los siglos, recuerden cuál fue. ¿Es Cristo Rey? ¿Es Cristo Salvador? ¿Es Cristo el Mesías? Ese es el gran debate que hubo en los días de Cristo y que se ha perdurado a través de los siglos. Es definir realmente quién es Él. Por eso el libro de Apocalipsis comienza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, que el mismo Dios, el Padre, está siendo testigo y está reclamando ante la humanidad quién es el Mesías, quién es el Rey. Los judíos lo rechazaron, porque los judíos no creyeron nunca que Dios viniera y se hiciera hombre. Los romanos lo crucificaron, porque ellos no le importaba que viniera otro rey, no le importaba que viniera otro Dios. Lo que sí no asimilaban era que viniera otro rey, que podía poner en peligro al imperio romano y su reconocimiento a la soberanía del emperador romano. Entonces, por esas dos razones, nosotros estudiamos que Jesucristo fue rechazado y Jesucristo fue crucificado. Al quitarle a Cristo sus credenciales, surge en la iglesia el fenómeno del anticristo. Es decir, los anticristos son aquellos que comienzan a sustraerle a Cristo de sus credenciales, de su divinidad. Él es el Rey, Él es el ser eterno, Él es el soberano, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el gran yo soy. ¿Creemos eso?
Amén. Esa está dentro de nuestra convicción de fe. Esas son las credenciales que definen a la persona que hemos llamado Dios, Rey y Salvador. Es decir, que estamos delante o estamos ante una persona magnífica e inigualable. Él, por esas credenciales, tiene el respaldo de Dios para hacer todo lo que nosotros necesitamos. Si le sustraemos a Él de esas credenciales, nuestra fe va en franco declive y comenzamos nosotros a dudar y comenzamos a sustituir los beneficios espirituales por beneficios materiales. Comenzamos a sustituir las metodologías de Dios para resolver los problemas por nuestras metodologías, porque algunas veces tenemos la tendencia a pensar: Dios está en el cielo, el Señor está allá arriba, no sabe lo que nosotros estamos pasando aquí. Y es un error, es un engaño de Satanás, porque Él sí vino aquí y lo que nosotros nunca vamos a sufrir, lo sufrió Él por ti y por mí. No hay una enfermedad que tú tengas, que yo tenga, por la que Cristo ya no pagó el precio. No hay un problema, no hay una angustia, no hay un dolor, no hay un complejo, no hay nada negativo en nosotros que produzca el pecado para que la sangre de Cristo no sea suficiente. Por eso en Él somos libres. Por eso en Él tenemos la luz. Por eso en Él encontramos el camino para andar en esta vida. Nosotros no debemos prestar atención al mundo y lo que el mundo produce, porque sabemos que el mundo no conoce a ese rey que tiene esas credenciales. Pero nosotros sí conocemos a ese rey que tiene esas credenciales y vivimos bajo su control, bajo su dominio. O sea que es importante que nosotros recordemos esto, para que nosotros podamos vivir en la manera correcta. Siempre las grandes apostasías han tenido como principal fundamento despejar a Cristo de sus credenciales divinas. Por eso surge el anticristo. Por eso existen muchos anticristos. Por eso el espíritu del anticristo, que es un espíritu demoníaco, sembró en muchos de los discípulos, aún estando Cristo en el ministerio, ideas diferentes a lo que Cristo enseñó y no quisieron sujetarse a los valores morales y espirituales que Él enseñó y optaron por, aunque no podían negar a Cristo, optaron por no seguir las enseñanzas de Cristo y entonces despojaron a Cristo de sus credenciales, hasta el punto que lo llevaron a la cruz del Calvario. Así que en esta mañana podamos aferrarnos a esta verdad y que podamos vivir la vida en este mundo asegurándonos de que el Rey, a quien hemos depositado nuestra confianza, de que el Salvador, que hemos definido nuestra fe en Él para nuestra salvación, Él que es Dios, tiene todo el poder, todo el recurso para no solo sustentarnos, sino mantenernos de pie. Y no solo para mantenernos de pie, sino para darnos una estadía final, perenne y eterna en su presencia, que comenzamos a disfrutar hoy aquí los unos con los otros, y a esos la Biblia nos define como familia, nos define como hijos de Dios, nos define como reino de Dios. Así que tenemos el mejor rey, amén, porque tenemos en ese rey las más grandes e inigualables credenciales. Entonces, hermanos, avanzando un poco más en este tema, quisiéramos que entendamos que cuando a Cristo se le quitan sus credenciales, entonces estamos hablando dentro de el espectro cristiano. Eso comenzó en el cristianismo primitivo. Acuérdense cuando Juan hablaba, decía: ya hay muchos anticristos. Hablaba acerca del espíritu del anticristo. Hablaba acerca del anticristo. Quiere decir que comenzaron a surgir corrientes que desacreditaban la persona y desacreditaban las enseñanzas de Jesús. Esa fue la gran apostasía que tuvo la primera iglesia, que fue la judaica, la iglesia judía. Al quitarle a Cristo sus credenciales, el evangelio se despoja, se vacía de su esencia, y por tal razón está siendo penetrada por toda esa cantidad de falsas ideas cristianas, falsos elementos cristianos, y eso es lo que el mismo Juan, Pedro, Pablo y los demás apóstoles dijeron: se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos hermanos. Quiere decir que falsos maestros que predican
una doctrina que no es la de Cristo, pero es que ellos no están diciendo que son ellos no están diciendo que son ateos ni que parecen cristianos. Como usted puede mirar y ve tantas iglesias y ve tantas personas que hablan tantas cosas, tú dices, Dios mío, pero son iglesias, son cristianos. Observa la doctrina a través de la Biblia y a través de lo que enseña la Biblia. Entonces tú vas a entender si esas personas son genuinamente cristianos o no. Porque los que se dicen ser cristianos y no lo son anticristos. Proclaman el mensaje que Cristo no dio. Tenemos que estar alertas, hermano. No. Eso hay muchas personas que no entienden el Evangelio, hay muchas personas que no pueden asimilar el Evangelio, porque se está predicando un Evangelio que no es el genuino, el Evangelio que viene de ese Cristo que tiene la acreditación divina, para que podamos entender que Él es ese Rey que va a hacer todo por nosotros. Entonces es muy importante que tengamos, esto trae como consecuencia un grave problema, que al perder Cristo sus credenciales, no es que las pierde, estamos entendiendo bien, o sea, nosotros podemos reconocer a Cristo con sus credenciales, amén, lo reconocemos así, o podemos decir que creemos en Cristo sin reconocer sus credenciales. O sea, Él es el Rey, pero yo hablo que a mí me parezca. Él es el que dio una doctrina que debo vivir de esta manera, con valores morales, espirituales. Sí, está bien, pero yo aquí vivo como yo entiendo, porque Él no sabe lo que estamos viviendo aquí en el condado de Miami-Dade. Él está muy lejos de aquí, ¿entiendes? Entonces, comenzamos a entender. Sí, yo entiendo esto. Hay una señora allá en mi trabajo que dice, no, tú eres pastor y todo, pero esa parte de la Biblia que dice que es cristiano, esa parte de la Biblia que dice que si te dan por una mejilla que tú pongas la otra, hasta ahí no llego yo. Entonces, son personas que no tienen una definición correcta de lo que representa eso. Entonces, cuando le fui a explicar, me dijo, sí, yo entiendo eso, pero aún así mi cara, yo no la pongo otra vez para que me den otra vez. No necesariamente el físico, ¿entiendes? Y todo lo que representa eso, pero eso es sustraerle a Cristo su credencial, porque lo que Dios, Cristo el soberano, te permite pasar, tú no lo vas a impedir. ¿Entendemos eso? Si Dios no está permitiendo que tú tengas una experiencia diferente en tu trabajo, si Dios no lo está permitiendo, no lo cambies, porque Él que lo puede hacer no lo hace. Si tú tratas de hacerlo, vas a recibir los golpes que recibe todo el mundo igual. Entonces vas a recibir los golpes que todo el mundo recibe, porque tú no te has sujetado a lo que Dios va a hacer a través de esa experiencia desagradable que tú tienes. No se está entendiendo la idea. Pero cuando somos cristianos y nos sujetamos a ese Rey y acatamos su verdad, entonces asumimos el riesgo por recibir el beneficio. Asumimos el riesgo por recibir el beneficio. Cuando estamos bajo el que está acreditado. Ustedes recordarán allá en Cuba, ¿recuerdan aquella época de la embajada? ¿Era de Perú o? Cuando se metieron en Perú. Cuando se metieron en la embajada de Perú. ¿Qué pasó ahí? Se metió en una embajada, el gobierno no puede meterse ahí, no debe meterse ahí, porque esa embajada está acreditada, está respaldada por otro gobierno. Entonces cuando nosotros corremos a la torre fuerte que es Jesús, corremos a la torre fuerte que es el Señor y vamos hacia el beneficio que Él nos da, es como si estuvieran en la embajada. Él nos cuida, Él nos cubre, Él nos protege, y el diablo, que aunque esa embajada está en un país que es demoníaco, ahí Él no se puede meter. Nosotros estamos en ¿cuál es la embajada? El reino de Dios. Amén. Amén. Estamos en la embajada donde el Señor el Rey nos cubre. Definamos esa fe, hermano, y creámoslo. Porque aunque esté largando los trozos en el camino, yo sé que al final el beneficio es mayor. El beneficio es permanente. El beneficio es eterno. Y eso no nos lo va a dar nuestro intento por evitar en el mundo temporal el beneficio que me va a quitar a mí, el beneficio eterno por no creer en ese Señor eterno y para siempre. Entonces, el sustraer a Cristo de esas grandes credenciales trajo como consecuencia en el 325 un cambio de criterio. ¿Recuerdan? Hablamos sobre eso. O sea que ya no es Cristo reinando en la iglesia, sino se levantó alguien a reinar en nombre de Cristo.
Entonces se sustituyó al evangelio genuino de los apóstoles y se estableció un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio que Jesucristo predicó. ¿Sabes de lo que estamos hablando, verdad? Que lo mencionamos. El gran sumo pontífice, el gran padre, o sea, todo lo que la Biblia enseñó como valores, todo lo tiraron por tierra. Entonces ya no es Cristo gobernando, sino es ¿quién? Un sustituto. Y Cristo, deben decirle que no tiene sustituto, ¿verdad? Entonces, del Cristo amoroso vino entonces un personaje que es autócrata. ¿Saben lo que es un autócrata? La autocracia es la forma de gobierno donde la voluntad de una persona está por encima de la ley. O sea que el autócrata es el que determina todo. Él tiene complejo de Dios. Un autócrata tiene complejo de Dios. Entonces, como él mira que la Biblia enseña y el Evangelio presenta a un Dios soberano, él quiere ser soberano sin ser Dios. Entonces eso es lo que trae tragedia a la humanidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que tenemos que tener cuidado con el bicharraquito del autócrata en nuestro corazón. No somos nosotros los que logramos las cosas. Nosotros debemos definir una fe que sea Dios quien la logra a través de nuestra fe en Él. Amén. Y entonces eso va a ser bendición para mi vida, bendición para mi familia, bendición para todo lo que está en nuestro alrededor. Hay que entender esas verdades que son tan importantes. La autocracia desgració a la humanidad. Porque fíjense cómo es que los reyes de la antigüedad tenían un concilio, tenían sátrapas, ¿ustedes se acuerdan del rey de Babilonia? El papado, cuando el papa habla excátedramente, ¿usted sabe lo que quiere decir eso? Alguna vez quizás los más mayores puedan acordarse de eso. Cuando un papa dice, yo voy a hablar ahora excátedramente, es Dios quien está hablando. Y como es Dios quien está hablando, nadie puede mirar eso para atrás. Por eso adoran a María, por eso se inclinan ante los ídolos, por eso crearon el purgatorio, por eso crearon toda esa cantidad. Entonces la persona que no conoce la vida cree que eso es cristianismo. Y hubo un periodo de 12 siglos que pone muy de manifiesto lo que es un autócrata. Y abramos nuestros ojos, porque el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿a cómo estamos hoy, 25? El tiempo que estamos viviendo hoy, están creándose las condiciones hoy muy objetivas y claramente acerca de esa bestia que habla Apocalipsis 12 y 13, que dice que fue herida, pero que su herida será ¿qué? Sanada. Quiere decir que el principio autócrata, que deviene en el concepto bíblico anticristo, está muy latente en este tiempo. La gente no le interesa el evangelio, la gente no le interesan los mandamientos, la gente no le interesa la doctrina que la Biblia y Cristo enseñó. Lo que quieren es elevar el beneficio del evangelio sin vivir por el evangelio. ¿Ustedes están entendiendo la idea, verdad? Quieren el beneficio de Dios sin sujetarse a Dios. ¿Será posible eso? Entonces, estamos observando. Yo se lo comenté, ustedes no sé si recuerdan alguno, cuando murió Francisco, yo llamé a algunos hermanos y le dije, el próximo Papa americano. Y hicimos una evaluación de la geopolítica y nos dimos cuenta que esa es la intención, porque con el perdón de los hermanos aquí que son de allá de esa zona, el anterior de dónde era. Hubo una intención de frenar la desbandada que hay de los católicos hacia el mundo evangélico y pusieron un papa latinoamericano. El corazón del protestantismo, el corazón del evangelio en los últimos 200, casi 300, 200 y pico de años que tiene este país es esta democracia de este país. Y están las condiciones dadas para que esto sucediera. Y el próximo va a ser el Papa americano. Y usted sabe que casi todos los puestos o responsabilidades altas dentro del gobierno que tienen que ver con la religión
todas están siendo ocupadas por obispos o por cardenales católicos. ¿Sabían eso? Aquí en los Estados Unidos. Quiere decir que se está avisorando un despertar, que nosotros los cristianos debemos estar muy atentos, porque esa es la importancia que tiene el estudio que nosotros estamos dando. La democracia es el método de gobierno que asimiló la iglesia porque es mejor que la autocracia, pero no es suficiente. El Señor estableció en su palabra que el gobierno correcto es el gobierno teocrático, el gobierno de la gracia. Eso implica otros tipos de estudios que no vamos ahora a ocuparnos de eso, pero sí es siendo el Señor ese rey, ejerciendo sobre la iglesia todas sus credenciales sobre aquellos que la misma Biblia y el mismo Señor dijo que éramos el remanente. ¿Qué cosa es un remanente? Un grupo pequeño. Es como el resto, el grupo. Es el que entiende los cristianos, el remanente, y permite al Señor que en esta mañana, aunque parece que somos poquitos, seamos parte de ese remanente, que entendamos esta verdad. Y aferrados a esa verdad, podamos recibir el beneficio de estar en el reino, que es la embajada celestial, en la tierra, controlados y guiados, sustentados, protegidos por ese rey, ¿verdad? Por ese gran diplomático, que no negocia con el pecado, sino lo condena y lo destruye. Que no negocia con todos los autócratas del mundo, sino los vence por su poder y por su palabra. Así que, hermanos, el único camino para relacionarnos con Dios es el gobierno teocrático o el gobierno del reino de Dios, o a través del Espíritu Santo. ¿Comprendimos eso? Es muy importante que lo entendamos, porque hemos hecho un poquito de resumen de la clase anterior, pero hoy ya por lo menos vamos a anunciar el punto, aunque no podamos desarrollarlo. Debemos, hermanos, redondear la idea. Sabemos que el pecado no solo separó al hombre de Dios, sino también de su vida normal, porque en eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? La forma que vive el hombre no es normal, ¿verdad? Aquel le está vigilando al otro para robarle lo que tiene, el otro que el trabajo se está explotando. Tú eres un buen trabajador, haces bien las cosas, pues te explotan. Al que más pinchen al trabajador, al buen trabajador. Las relaciones humanas son un desastre. Quiere decir que esto está muy claro. También el separarse del pecado trajo al hombre, sacó al hombre de su vida normal en el reino. Es decir, el hombre, además de caer de su inocencia, también cayó del reino, y por tal razón, como dice la Biblia, perdió su salvación. Solamente en Cristo el hombre es retornado a la plenitud de vida. ¿Podemos decir amén? Amén. Solamente en Cristo. Es Cristo mi todo, dice el himno. No sé si Amance se acordará de ese himno. Es Cristo mi todo, ¿verdad? Todo está en Cristo. Los psicólogos dicen que Pablo tenía un problema psicológico, porque Pablo todo era Cristo. Es Cristo, Cristo, todo era Cristo, porque Pablo entendió este evangelio de una manera pura y limpia. Él visualizó en Cristo la persona divina de Dios, donde no se escondía a los ojos del Señor la respuesta y la solución a cualquier problema que nosotros pudiéramos tener, y podía trazar el camino seguro por el cual pudiésemos andar. Hermano, todo está en las manos de Dios. ¿Creemos eso? Solo hay que esperar en Dios. Como decía el salmista, que debíamos estar quietos y conocer que Él es Dios. Cuando estamos quietos, dejamos que Él obre. Y cuando Él obra, demuestra quién es Él a nuestro favor. Por eso, hermanos, no solo el hombre perdió su salvación, perdió su relación, su vida normal. Y cuando venimos a Cristo, el hombre es retornado a la plenitud de vida, al Edén perdido. No solo vuelve a la paz, sino vuelve a ¿dónde? Al reino. Dice Pablo a los Colosenses capítulo 1 versículo 13, el cual nos ha trasladado de la potestad, de la anormalidad, del pecado, del reino del mundo,
al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos hemos sentido que Él nos trasladó? Cuando venimos a Cristo notamos el cambio en nuestra mente, el cambio en nuestra actitud frente a los problemas, el cambio en nuestra actitud ante la vida, el cambio de nuestra manera de pensar hacia el futuro. Es decir, el beneficio de Cristo es completo a nuestro favor. Eso es estar en el reino. Eso es recibir el beneficio de ese Rey que nos trasladó de la pudrición del mundo a su embajada, que es el reino. Amén. Amén. Así que estamos en el mejor lugar que podemos estar. Para la próxima clase, nosotros vamos a ver 4 enfoques diferentes acerca del reino de Dios. El primer enfoque será el enfoque nacionalista. ¿Cuál es el enfoque nacionalista? El domingo lo vamos a desarrollar un poquito más. Es el enfoque del reino que desarrollaron los judíos. Está el enfoque evolutivista, que es el enfoque liberal, que es el enfoque que nació, que produjo los anticristos en la iglesia. Está el enfoque eclesiástico o el enfoque eclesial, que es el que hemos hablado, que tiene que ver con la iglesia católica. Y también vamos a ver el enfoque espiritual o bíblico o evangélico, que es el que sostenemos nosotros, que aún con las clases anteriores que hemos dado, ya tenemos una idea de cuál es nuestra postura, de cuál es nuestra visión acerca del reino de Dios. Así que el Señor le bendiga, hermanos. Es el deseo de nuestro corazón y podamos salir de aquí persuadidos de que tenemos un Cristo que es el Rey, tenemos un Cristo que es el Salvador, tenemos un Cristo que es el sustentador, tenemos un Cristo que Él es el que estuvo muerto y vivió. Es el principio. O sea, el principio surge en Él. Él no surge con el principio. Él le da origen al principio. Él es antes que el principio. Por eso es el alfa y el omega. La historia, Él la vio antes que ocurriera. Por eso el futuro para Dios no existe. Nosotros somos los que estamos limitados a tiempo y espacio. Estamos limitados a nuestros sentidos. Por eso nuestros sentidos nunca son lo suficientemente suficientes para entender la magnitud y la grandeza de ese ser extraordinario que se declara a sí mismo como el Dios Todopoderoso. La vida es Él. La vida está en Él. Y todo el que lo tiene a Él, tiene la vida. Amén. Así que esa sea nuestra fe, que nos anime y podamos salir de aquí con ese gozo. Podamos enfrentar una semana de trabajo convencidos de que Dios está con nosotros. Amén. Y el que se mete contigo, ¿con quién se está metiendo? Dice el profeta que nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Que el Señor le bendiga, es el deseo de nuestro corazón.